produce cambios fisiopatológicos que conducen a una enfermedad del huésped. Lo veíamos ahorita como la interacción del virus, digamos, huésped patológico que llaman, con la célula huésped cambia, digamos, en lo que acabamos de ver nosotros, como cambió ese ciclo viral, el ciclo de replicación, perdón, y cómo pues altera todo. Entonces esos efectos pueden ser la replicación del hospedero, o pueden también, otra parte que se ha visto es con relación a, bueno, la parte inmune, ¿sí? En muchas ocasiones, digamos, el virus puede infectar la célula y puede iniciar la peste, pero esa respuesta que se genera hacia el virus en muchas ocasiones es la que causa la patología. La patogénesis puede ir desde cuadros leves, asintomáticos, incluso una infección en un proceso inflamatorio respiratorio de un virus que produce gripa, a cuadros muy severos, y pues eso es como consecuencia del daño celular en pequeñas poblaciones celulares o una afectación de un órgano en particular. El grado de enfermedad pues depende de factores virales, que yo les decía anteriormente, la dosis viral no es lo mismo que una célula esté infectada por 10 partículas virales o por 100 partículas virales, es diferente. La cepa, bueno, acá está como cepa viral, pero lo que decíamos anteriormente, los tipos virales, en el caso que veíamos de oncogénicos o no oncogénicos, de alto riesgo o no alto riesgo. La eficiencia de replicación, o sea, que tanto el virus eso está relacionado con la especificidad, o sea, el tropismo al receptor que se va a unir. Entonces, que el virus pueda replicarse, lo que yo les decía, puede infectar la célula, pero si la célula no está en replicación, pues va a producir una infección abortiva que no se puede replicar el virus. Factores del huésped, también el estado inmune, el estado nutricional, pues la susceptibilidad que pueda generar esto, y factores dependientes del ambiente como la temperatura, la humedad, la salinidad, el pH, la ventilación, etc. Entonces, básicamente, cuando uno habla, digamos, de la patogénesis, se está hablando como va desde lo que es la infección hasta que realmente se produzca como tal enfermedad. Entonces, lo primero que uno, pues, durante esta evolución que uno puede tener, desde una infección hasta la enfermedad, lo primero es la exposición, ¿cierto? La adquisición o la puerta de entrada del organismo que está infectando. Entonces, después de que el virus, dependiendo de la puerta por donde esté entrando, hay un periodo de incubación, hay un foco primario, y obviamente durante este periodo de incubación, en algunos virus puede ser sintomático, en otros virus no es necesariamente sintomático. Por ejemplo, el VPH no es sintomático. El virus entra, infecta, pero no, yo no veo síntomas de virus infectado. En otro caso, pero el virus respiratorio, pues el virus infecta, yo tengo alguna sintomatología, así sea muy general, pero tengo una sintomatología. Entonces, algunos síntomas son muy específicos, como son prodromos. Ya después de que el virus infecta, hay algunos virus, digamos, va a tener su sitio primario por donde entra, pero hay unos virus que entran y luego producen un foco secundario, lo vamos a ver, y va a buscar a su célula blanco, a su órgano blanco, para producir pues, la patología ahí. Entonces, cuando el virus infecta, digamos, vamos a ver ahorita, vamos a tener infecciones agudas que se resuelven gracias a una respuesta inmune, pero hay virus que pueden entrar y tomar persistencia, como lo veíamos ahorita. Esa persistencia puede ser un virus lento o una infección crónica, y vamos a ver también cómo cuando el virus infecta hay cambios citopáticos, o sea, alteraciones de la propia célula, o hay virus que no causan cambios en la célula, los vamos a ver. Y cómo pues, después esto nos va a conllevar a la enfermedad o la convalescencia o resolución. Puede haber una resolución con persistencia o infección crónica. Entonces, empezando con la parte de la transmisión, el sitio de, pues obviamente cuando una persona está infectada, está eliminando cargas virales,
y digamos esa estabilidad física de la partícula va a permitir saber por qué vía de transmisión es. Entonces, por ejemplo, se ha visto que los virus con envoltura son más frágiles, son sensibles a, digamos, al estrés físico, el pH, la descamación, la temperatura. Por lo tanto, digamos, la mayoría de los virus con envoltura tienen que hacer una transmisión de contacto directo, ¿sí? Mientras que los virus desnudos son, digamos, entre comillas, uno creería que los de envoltura son más resistentes, pero no, los virus desnudos son más resistentes, lo que pueden transmitirse por fomites, por alimentos, por aguas, por vía respiratoria, entonces, digamos, aguanta un poquito más. Y obviamente puede ser a través de fluidos corporales, saliva, heces, orina, secreciones genitales, leche materna, células descamativas, todo eso va a depender del tipo de virus. Con relación a la exposición, esta puede ocurrir por contacto directo con un animal que esté infectado o una persona que esté infectada, por contacto indirecto con secreciones, entonces alguna excreción de un animal o una persona infectada, por vectores mecánicos, como ustedes los pusieron con el trabajo integrado que hicieron de dengue, o por biológicos, insectos, ¿cierto? Por transmisión vertical de la madre a, digamos, a su descendencia, algunos virus, por rubiola, VIH, hepatitis B, citomegalovirus, herpes simple, varicela, perinatal, algunas infecciones por herpes simple, VIH, VPH, como hablábamos anteriormente, o por calostro con citomegalovirus, virus del VIH también. Cualquier transmisión que sea, digamos, horizontal, de madre a descendencia, entonces se llama horizontal, la otra es vertical. Y también, digamos, una persona puede estar infectada, el virus permanece latente, entonces dependiendo de las condiciones puede reactivarse esa infección. Entonces estas son las diferentes entradas al huésped, ya por vía gastrointestinal, boca, ojos, aparato por vía respiratoria, a nivel sexual, como genital, ano, y a través de la piel, por quemaduras, picaduras de insecto, Entonces, a nivel de piel, puede ser penetrado por varios como resultado de un trauma mecánico, o sea, a través de una lesión, una cortadura, una abrasión, pues obviamente que le va a permitir entrar a la célula, y lo que yo les hablé anteriormente, el virus de papiloma humano, tiene que haber una micro lesión pues, para que el virus pueda llegar a las células que están en replicación, a través de inyecciones, como el virus de la hepatitis B o el VIH, a través de una picadura, un mosquito, como vemos los retrovirus, mordeduras de animales infectados, como en el caso de la rabia. Generalmente los virus no se multiplican localmente, pero son arrastrados en algunos casos por el torrente sanguíneo, por ejemplo el virus de la hepatitis B o los adenovirus, que viajan a través de torrentes sanguíneos hasta que llegan a su órgano blanco, o en otros casos también como pueden viajar a través de, digamos, de los nervios, como el caso de la rabia o el herpes simple. Entonces, en este caso se han visto dos vías, cuando es sentido del impulso nervioso se llaman anterógrados y cuando son en sentido contrario son retrógrados. Eso pues ya cuando vayan a ver en cada uno, en cada modelo ya lo están. A nivel respiratorio, bueno, aquí se sabe que el tracto respiratorio contiene un sofisticado mecanismo de defensa, digamos, tiene todo este epitelio de cilias, secreción de mucosa, baja temperatura. Entonces, eso lo hace, digamos, que favorece esas barreras que hablamos en la clase de respuesta inmune, las barreras naturales. Y la transmisión pues, normalmente ocurre por pequeñas gotas, como llamamos por aerosoles. Entonces, digamos, en el tracto respiratorio puede ser la puerta de entrada de varios virus que pueden causar infecciones respiratorias locales, como en este caso la influenza de tipo A, tipo B, para influenza, rinovirus, los coronavirus, virus respiratorios sincitial, virus de Lanta. Pero en algunos, digamos, es la puerta de entrada, no produce lesiones asintomáticas, pero, digamos, después se generaliza
pues, tenemos los virus del sarampión, de la parotiditis, varicela, sarampión, viruela, que no es su sitio de infección, pero es, digamos, es su puerta de entrada, pues hay una virilidad secundaria y llegan a sus órganos blandos. Entonces, hay que distinguirlos. A nivel del tracto gastrointestinal, pues también este es un ambiente muy hostil, sabemos que ahí tenemos los ácidos, las sales biliares, entre otras. Tenemos, también tenemos infecciones locales, como son el rotavirus, los coronavirus, los adenovirus, los calcivirus, los norovirus, pero digamos también que puede ser la entrada de otros virus que, digamos, necesita que hagan una invasión para luego posteriormente hacer una diseminación sistémica. Entonces aquí tenemos el virus de la hepatitis que causa a nivel hepático, el virus del polio, que es el sistema nervioso central, los adenovirus, los esteparvirus también, que son linfocitos, los enterovirus, el síndrome de mano, pie, boca. Entonces, digamos, entra, o sea, es su puerta de entrada, pero tiene que haber una invasión, una diseminación sistémica para llegar a su sitio. La sobrevida de esto depende pues, de la estabilidad frente a los ácidos que tengan estos virus, frente a los ácidos biliares, la resistencia a estos, y las enzimas también proteolíticas que pueden encontrarse en los humos gástricos. Entonces también eso también puede influir. A nivel genitourinario, entonces aquí en este caso las infecciones, como lo veíamos, sí son más locales, bueno, excepto el papiloma, el herpes, la hepatitis, la hepatitis también es sistémica. Entonces vemos aquí también que es otra puerta de entrada, y sabemos que también la mucosa cervical, el pH, la secreción vaginal y la composición química de la orina juegan un papel importante como mecanismo de defensa. Y sabemos, como ya lo mencionaba, las pequeñas lesiones son las que permiten la entrada del virus. A nivel de conjuntiva, de otras mucosas, tenemos la mucosa en la conjuntiva en el ojo. También, pues, constantemente las lágrimas, pues, es importante, pero también vemos infecciones, por ejemplo, el adenovirus 819-37, que se asocia con una queratinoconjuntivitis, y el Coxsackie A24 y el enterovirus Z, que se asocia con una conjuntivitis hemorrágica epidémica. El tropismo, digamos, ¿qué es lo que realmente le da el tropismo celular? Lo que hablamos cuando hablamos de cuando los virus se infectan, el receptor celular, digamos, es lo que le da ese tropismo, esa especificidad para que el virus llegue realmente a su sitio que le interesa. Entonces, también eso depende pues, de la carga viral. Hay otros factores que yo también les he hablado, los factores de transcripción celular, que realmente el virus encuentre toda la maquinaria que necesita para poderse replicar. Ellos pueden también portar algunas proteínas que el nuestro no le da, pero también tienen que utilizar la maquinaria que tiene la célula. Y pues obviamente la habilidad de la célula para soportar la replicación. Pues es un virus que tiene alta replicación, pues se autodestruye lo que se construye la célula. También es importante. Esto es lo que ya había dicho anteriormente, que pronto se confundió con el otro de la infección abortiva del virus del papiloma calcitera, pero esta se hace referente a que el virus puede entrar, encuentra su receptor apropiado, pero si no está la maquinaria para que el virus se pueda replicar, pues esa es una infección también abortiva. En este caso, hay una reducción de la producción de partículas virales, o puede que la calidad de la progenia sea deficiente, se puedan producir partículas que realmente no van a ser infectivas. No sé, ¿te recuerdas que en el proceso de replicación las bacterias, los virus también tienen que madurar para salir y ser efectivos? Listo. Entonces, como les decía, con relación al curso de infección, entonces está el sitio de entrada, donde se produce la infección. Aquí puede haber una infección primaria, en piel, en membranas mucosas, aparato respiratorio, gastrointestinal, y pues estas infecciones localizadas, por ejemplo, está el herpes simple virus o los papilomavirus, pero digamos, si este es el sitio de entrada, pero no es donde llega
va a producir su propia infección. Entonces hay una infección, hay una viremia primaria, donde las partículas virales pueden viajar a través de nódulos linfáticos, linfáticos, o a través de sangre, que es para llegar al sitio, a un sitio de replicación como el músculo, hígado, vaso, o en los propios vasos sanguíneos. Pero luego hay una viremia secundaria, donde ya pues, va a buscar el sitio realmente donde va a causar la patología. Entonces, a nivel de piel, tenemos varicela zoster, a nivel de membranas de mucosa, rinovirus, enterovirus, a nivel de pulmón, pues tenemos los adenovirus, los antivirus, a nivel renal, tenemos el virus de sarampión, de la varicela zoster, a nivel del tracto gastrointestinal podemos tener rotavirus, enterovirus, reovirus, y a nivel del cerebro podemos tener los poliovirus o los togavirus. Entonces, eso depende, algunos obviamente se van a asociar con ciertas patologías. Cuando hablamos de las infecciones por virus, las han clasificado, o depende cómo el virus infecta. Entonces, tenemos que el virus infecta se replica. Hay algunos virus que pueden llevar, pues, digamos, a la muerte celular, porque son virus citolíticos para la liberación de los viriones. Entonces, es una infección lítica o citopática. Entonces, en esos casos se produce una infección aguda. Vamos a ver como en el caso del herpes labial, el virus, ustedes ven acá, cuando el virus infecta, se producen, digamos, el epitelio se rompe, uno ve como las costillas. Tenemos otro tipo de infecciones, que es la infección lenta, sin muerte celular. Entonces, en este caso puede hacer una infección persistente o infección crónica. La vamos a ver ahorita en detalle. También tenemos división que el virus infecta y pues en la célula, como veía en el caso del VPH, empieza a replicarse. Entonces hay una transformación de las células normales a células tumorales, se asocia más a los virus asociados a cáncer, los oncogénicos. Y también podemos tener virus sin causar daño en la célula, digamos que pueden permanecer ahí en la célula sin activar la respuesta inmune. Vamos a ver, son infecciones latentes. Entonces, en las infecciones agudas podemos tener platíticas que causan apoptosis, puede haber, pues, obviamente, una recuperación sin dejar residuos, como en el caso que yo les decía, el virus de una gripa o algo así. Y también podemos tener virus que causan infecciones agudas, pero sí pueden dejar efectos residuales, como en el caso de una encefalitis viral aguda, que conduce a secuelas neurológicas. Hay algunos que pueden, obviamente, pueden llevar a la muerte. Generalmente en este tipo, ustedes lo ven acá, tienen un inicio súbito, corto. El virus se elimina en un corto periodo, o sea, se resuelve la infección. Entonces, digamos que es lo clásico de una infección aguda. Ejemplos tenemos los rinovirus, virus de la influenza, rotavirus, virus del polio y sarampión. Este es el curso, como lo veíamos cuando vimos la respuesta antiviral. Tenemos que el virus tiene un periodo de incubación, hay una parte inespecífica de la inmunidad innata, vemos entonces la inmunidad específica, la respuesta para eliminarlo se genera la memoria, digamos, esto es lo típico de una infección aguda. Cuando tenemos una infección latente, que el virus permanece completamente latente después de la infección primaria, en este caso el virus puede integrarse en el genoma de la célula huésped o permanecer, también puede permanecer en su forma pisomal. En este caso, mira, tenemos acá que el virus permanece latente, pero hay un momento en que el virus vuelve, se reactiva por alguna condición, vuelve y se reactiva. Este es el caso de los herpes que les comentaba, el herpes simple, el que sale labial. Entonces, en este caso, digamos, hay dos, se combinan periodos distintos. Entonces, tenemos una infección aguda, que en el caso del herpes zóster ocurre en las células epiteliales, pero luego hay una infección latente, donde el virus, digamos, permanece latente, pero en la célula, en las neuronas del sistema nervioso periférico. Entonces, vemos la infección es endocito.
donde y esto puede ser repetido, o sea, dependiendo de la situación. En otras situaciones persistentes, entonces, por ejemplo, los periodos de incubación son mucho más largos, la enfermedad lenta, progresiva, el virus queda latente y pues, no se elimina del todo el hospedero. Entonces, en este caso, ejemplos tenemos la infección crónica por el virus de la hepatitis B, donde cuando el virus infecta, digamos, hay un periodo agudo, pero aquí recuerden que el virus no se logra eliminar, permanece todo el tiempo persistente, o sea, el virus de la hepatitis B, por eso es que pues, no podemos, la persona que está infectada pues, no puede donar sangre. Tenemos otro tipo de virus de infección crónica en el que, por ejemplo, este es el VIH o el virus de la leucemia de células T en humano. Este virus, pues obviamente también tiene, digamos, una fase aguda, el virus permanece latente o persistente por mucho tiempo y al final se desarrolla otro episodio de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso del VIH tenemos el SIDA, entonces es igual. Y el otro tenemos infecciones lentas que digamos no se detectan al inicio, no se produce ningún tipo de patología, pero que con el tiempo se puede producir un episodio de enfermedad. Yo clasificaría, por ejemplo, el VPH en este tipo, porque la persona se infecta, bueno, en algunos sí produce lesiones preneoplásicas, pero al final es que se ve ya como el proceso del cáncer. Los mecanismos de persistencia. Entonces, digamos, todos los mecanismos de evasión de la respuesta inmune que hablamos la semana pasada son mecanismos por los cuales el virus puede permanecer, persistir. Entonces, hablamos de la reacción antigénica, de la tolerancia inmunológica ocasionada por la respuesta reducida contra el antígeno, o sea, cuando no se expone bien los antígenos, no hay una buena presentación antigénica. El mimetismo molecular, lo vemos en algunos ejemplos. Los virus también como que restringen su expresión génica, o sea, ellos restringen lo que requieren, pero no todo lo que necesitan, lo que ellos puedan expresar. Disminuye la expresión de moléculas de clase 1, por lo que pues, no hay una buena presentación antigénica, los adenovirus. Hay disminución de las moléculas accesorias involucradas en el reconocimiento inmune. Recuerda que estas moléculas que yo les hablaba del LAB, del CAM o de las mismas moléculas CD86 en algunos. A veces los virus también pueden infectar sitios inmunoprivilegiados como el herpes en los ganglios sensoriales del sistema nervioso central, o también infectan células del sistema inmune, dando como resultado la inmunosupresión, como el herpes virus, rotavirus o el virus del VIH. Bueno, entonces cuando el virus infecta, obviamente va a producir un daño tisular, un daño que yo lo puedo dar como efecto citopático. Entonces, las células pueden responder a la infección en varias formas. Una, sin cambios morfológicos o funcionales, entonces la infección produce sin que se pueda detectar algún cambio dentro de la célula. Entonces esto se conoce como una infección endosimbiótica, o sea, yo veo que la célula se infectó, pero yo no lo puedo detectar, a menos de que haga una prueba molecular y lo pueda detectar. Cuando, digamos, existe una alteración o un daño en esa célula hospedera, se conoce como el efecto citopático. Y, digamos, este efecto citopático, pues obviamente uno lo puede ver en las células, pero también si uno pudiese cultivar esas células, uno también lo podría ver en cultivo. O sea, pero este es el cultivo de células eucariotas, no cultivo como de las bacterias. El daño depende, pues, entonces del tipo de virus, el lugar de la multiplicación, la carga infectante, el número de células infectadas. Por ejemplo, un ejemplo pues, que se conoce o que quede muy claro es el caso del virus del polio, que es que cuando infecta el intestino puede causar diarrea, puede causar fiebre, pero cuando infecta el sistema nervioso central puede causar un daño
neuronal, conduciendo pues a la parálisis. El daño, como les decía, puede ser directo, o sea, es una característica patogénica del virus, o puede ser indirecto por la misma respuesta inmune. Entonces, otros efectos citopáticos, tenemos la lisis celular, entonces obviamente hay virus como los adenovirus, como el herpes que yo les decía anteriormente, que pueden infectar, digamos, en la carga viral tan alta del virus, los productos virales que se acumulan, que finalmente la célula se viene lisando, se viene destruyendo. Hay otro tipo de efectos citopáticos que se ven, que es la formación de sincicios. Vemos que entonces hay la fusión de varias células. Acá lo que se ven adentro son núcleos, pero digamos se unen las membranas celulares y como si fuera una gran célula gigante, pero son, digamos que se fusionaron las membranas y forma esa estructura de una célula como multinucleada. Entonces eso es lo que se llama como sincitio o policariocitos. Esto es muy típico del virus, del virus del sarampión y de algunos retrovirus. Entonces esta, por ejemplo, es un corte de un nódulo linfoide de un paciente con VIH, entonces también estos forman sincitio. Y este es el otro ejemplo de un virus, el virus sincitial respiratorio, en un paciente con neumonía aguda, entonces se ven los sincitios. Y otro efecto sintomático es obviamente la expresión de esas proteínas virales, que por ejemplo en el caso del virus de la influenza, ella tiene una proteína, la hemaglutinina. Entonces en la hemaglutinina, cuando se expresa, lo que hace es aglutinar alrededor de la célula infectada glóbulos rojos. Entonces se ve como un fenómeno de hemadsorción, o sea que está alrededor de la célula infectada se ven varios glóbulos rojos. Este es otro efecto citopático, donde sí ya hay cambios de la estructura de las células. Entonces, por ejemplo, esto es como se ve histológicamente, pero digamos el cultivo, estas son las células normales, digamos se ven como especie de fibroblastos que tienen una estructura como larga, pero cuando estas células las infectan, en el caso con un parvovirus, mira, esa estructura se perdió, o sea, esa estructura de fibroblastos ya no están, son células más acortadas. Entonces, eso, obviamente, esto es en cultivo, pero digamos, a nivel del tracto respiratorio, por ejemplo, se ve cuando hay cambios en esto, se pierden esos cilios, entonces se pierde obviamente su funcionalidad ciliar durante la infección del virus en este caso es el virus de la influenza. Son ejemplos. Otro tipo de efectos citopáticos son los famosos cuerpos de inclusión, que también son las proteínas virales y de alguna manera, digamos, las células infectadas saben que no son proteínas propias y como mecanismo las llevan hacia un sitio, o sea, forman como unos cuerpos, por eso se llaman cuerpos de inclusión. Entonces corresponde pues, a ese acúmulo de proteínas virales. Y en algunos casos esto sirve también para hacer como apoyo al diagnóstico. Otros efectos son las alteraciones cromosómicas, entonces cambios en el nivel que conducen a la desintegración de la cromatina de las células infectadas. Esto, por ejemplo, en el virus del herpes simple. También hay alteraciones cromosómicas, pues pueden ser sutiles, pero a veces se pueden detectar por métodos moleculares. Y lo que veíamos como en el caso del VPH, la transformación. Entonces vemos acá, en el caso, bueno, hay algunas transformaciones que pueden producir hiperplasia. En este caso hay una transformación y una multiplicación acelerada de la verruga. Y en otros casos, además de que se transforma, de que crece de manera acelerada, también se pueden romper esas lesiones, entonces se ven como lesiones costrosas. La transformación, eso ya les ejemplifica bastante el VPH, la transformación que vemos cómo se transforma el epitelio, cómo lo cambia. Bueno, eso es como, digamos, en general, los tipos de cambios que pueden conducir en una infección viral. Esos son los directos que yo les comentaba anteriormente, los directos.
metaplasia, bueno, digamos que metaplasia es como, eso va en un orden ascendente, de metaplasia, displasia, cáncer, así. Sí, dependiendo de la lesión, eso va progresando. De una lesión benigna hacia una lesión de cáncer. Cuando hablamos, eso es básicamente el virus, cuando entra, está alterando algo la estructura de la célula, cambiando la célula, afectando que se produce ese daño citopático en la célula. Pero como les decía, en muchas ocasiones, digamos, no es en sí el propio virus que está causando ese daño, digamos, a nivel de tejido, sino la misma respuesta inmune que se está generando. Entonces, normalmente cuando el virus se infecta en la célula huésped, pues la respuesta inmune se genera y debe haber como un equilibrio, como lo vemos en las infecciones agudas, que hay un control después de esa respuesta inmune. ¿Se acuerdan que hay una contracción? Yo les explicaba la vez pasada, donde se expresan una serie de citoquinas supresoras, como la interleuquina 10, que empiezan como ya digamos, hacer esa homeostasis de la respuesta inmune. Están las reguladoras, está la expresión de PD1, está la CTLA4, digamos que controla. Hubo la infección, pero yo ya tengo que recoger esa respuesta efectora para que no haya daño tejido. Pero cuando se crean esas infecciones crónicas que no se resuelven, eso puede llevar a que el mismo sistema, por tratar de resolverlo, es lo que causa la patología. Entonces, acá, entonces tenemos, digamos, acá está, en este caso, la inmunopatología. Vemos acá, eso es como muy general, pero vemos acá cómo las células T, por tratar de eliminar estas células, es la que está causando, digamos, este daño realmente. Esto es un ejemplo, pues, en vía respiratoria. Acá está el virus. Si fuera el virus, entonces estuviera produciendo una infección lítica que cuando se sale, pues, digamos, es lo que está causando la patología. Pero acá es la respuesta inmune. Entonces, esto finalmente se traduce que cuando se daña este tejido, recuerden que en estas células ocurre el intercambio alveolar, de oxígeno, el intercambio alveolar. Entonces, si están las células alteradas, dañadas, pues el intercambio gaseoso va a ser menor. Por eso es que esos pacientes tienen muchos problemas respiratorios. Entonces, cuando esto es como, ahorita lo que uno encuentra es COVID por todos lados. Entonces, acá, pues esta es, yo me imagino que cuando ya lo vean ustedes más en detalle, pero como es para mostrarles un ejemplo de la inmunopatología asociada a SARS-CoV-2. Entonces, en este caso, hay una depresión y hay la generación de linfocitos exhaustos. Entonces, acá, cuando el virus puede infectar en las células T, cuando se encuentra el receptor, el AS2 para el virus, entonces en este caso hay una disminución de la población de linfocitos T. También se puede hacer que aumente la producción de interleuquinas inmunosupresoras, interleuquina 10, interleuquina alfa, interleuquina 6. También pues, puede haber una linfopenia a causa pues, de que el virus que infecta a causa de un daño pues, a nivel hepático, a nivel de los nódulos linfoides, o también por ahí una disfunción, una alteración de los linfocitos B. Esto digamos, se crea un microambiente tumoral ácido dado por el metabolismo. Entonces, este ácido láctico hace que pues, inhibe la proliferación de los linfocitos T y también alteración de la función. También se ha visto, por ejemplo, un incremento de neutrófilos. Entonces, este incremento está, digamos, asociado con una linfopenia. Entonces, obviamente, al haber esta activación y reclutamiento de neutrófilos, puede haber un aumento de infecciones microbianas que se asocia por esta linfopenia. También hablamos de lo que se ha visto en algunas infecciones. Esto no es único y exclusivo para SARS-CoV-2, en otros modelos también se ha visto la tormenta de citoquinas, en el cual pues, tenemos, por ejemplo, aquí los monocitos que también producen una cantidad de interleuquina 6,
también se produce la producción de interleuquina 1 beta, o a través del aumento de la población de células TH17, que aumenta la interleuquina 17, trae el reclutamiento de monocitos, de neutrófilos y de macrófagos, que pues, obviamente también van a conducir nuevamente a la producción de interleuquina 1, interleuquina 6. Entonces, esa tormenta de citoquinas que también se vio en COVID, que pues, afecta a los pacientes. Y la otra es la citotoxicidad aumentada, dependiente de anticuerpos aumentada, que es el ADE, en el que pues obviamente sabemos que acá tenemos las natural killer, que tienen el receptor que reconoce la fracción RC. Entonces acá lo que ustedes explicaron en el caso del dengue, entonces el virus utiliza esto como puente en una infección secundaria con un anticuerpo heterólogo, entonces permite la entrada del virus y aumentar la progresión. Eso también se dio no solamente en dengue, también se dio en SARS-CoV-2. En este caso, pues también vemos esa leucopenia que yo les decía, pues hay mayor número de infecciones, y la tormenta de citoquinas que les mencionaba anteriormente, pues eso también nos va a llevar a una disfunción del órgano a nivel del pulmón. Tenemos pues el síndrome de deficiencia respiratoria aguda, una falla respiratoria a nivel hepático, como ustedes va a presentar aumento de algunas enzimas hepáticas. A nivel de riñón, pues también aumenta la creatinina y de la urea. A nivel del corazón, vemos la deshidrogenasa y la acetato. Entonces, vemos que todo eso pues, también se está alterando. El síndrome de deficiencia respiratoria aguda. Ustedes lo hablan, recuerdan el caso clínico que me lo suben. Vale. Otro de los mecanismos también pues, que se está viendo es también el complemento. Entonces el complemento también nos puede llevar a algunas alteraciones del sistema inmune. Entonces también vemos aquí un aumento, o sea, cuando se activa, recuerden que el complemento tiene sus tres vías, la vía de la lisina, la vía clásica y la vía alterna, que llevan pues, a la activación de esas convertasas. ¿Se acuerdan que la C3A y la C5A? Entonces esto pues, va a llevar a un aumento pues, también de neutrófilos y macrófagos con la liberación de ciertas citoquinas que también están llevando este síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, obviamente por esta liberación de citoquinas. Entonces también vemos esto, se ha visto en algunas infecciones respiratorias, no solamente SARS-CoV-2, sino en virus respiratorios sincitial. Este es otro ejemplo que también les traía para mirar con relación a la respuesta inmune, la inmunopatogénesis, en la queratitis herpética, que es causada frecuentemente pues, en países desarrollados, y donde se ve cómo esta patogenia está relacionada con el aumento de los linfocitos TH1, de la respuesta CD4. Entonces, en este caso, lo que vemos es que cuando el virus infecta, obviamente va a haber un aumento de la población de linfocitos, se va a dar la respuesta innata, la respuesta adaptativa, y pues este aumento de la población de linfocitos CD4, que es lo que va a causar ese tipo de lesiones en los pacientes que tienen la queratitis herpética, que está asociada con esa población. La otra, este es el virus sincitial respiratorio que puede producir una bronquiolitis, y esto pues, se ve que está asociado con una infiltración de eosinófilos, donde hay un aumento de la respuesta del IgG específica para el virus, que causa pues, una vasodilatación, una broncoconstricción, normalmente la secreción de moco. Digamos, todo esto por el efecto que tienen estas células mastocitos que liberan pues, todas estas citoquinas, y es lo que nos lleva a la respuesta patogénica. Este sí fue el que ustedes vieron, el del dengue, ¿cierto? Ese es el caso que ustedes presentaron, que entonces sabemos que, digamos, cuando hay una infección primaria, se producen unos anticuerpos contra el herpes. Entonces, obviamente, la primera infección se resuelve,
pero que si hay una segunda infección, digamos, contra otro virus, digamos, que pues, digamos que es heterólogo el virus, se producen anticuerpos heterólogos que se lo pueden reconocer, pero digamos no lo van a eliminar, sino que le va a permitir como puerta de entrada para que el virus se pueda replicar, digamos, en estos monocitos y pues lleve a lo que es el síndrome. Este síndrome está asociado no solamente por por la respuesta que el virus entre y se repite, sino también por esa respuesta inmune que se está generando de producción de linfocitos CD8, CD4, las natural killer, que digamos también pues, llevan a una producción digamos de ciertas citoquinas, interferón alfa beta, interferón C18, TNF alfa, interferón gamma, y hay una proteína también del virus que pueden actuar directamente en las células endoteliales causando esa permeabilidad vascular que es lo que permite que pues, se dé digamos esa hipovolemia que ustedes hablaban. Bueno, y también pues, el aumento del factor de crecimiento vascular endotelial que pues, aumenta la poletina 2 y disminución de la angipoletina 1, pues, que pues, está aumentando también esa aumento de la permeabilidad vascular y pues lo que nos va a ayudar a llevar a esa patología que está mediada por citoquinas. Entonces vemos que no es el virus, sino que es esa respuesta inmune que no es la más apropiada, la que lleva a la patogenia. Y también otro mecanismo son los famosos superantígenos, si se acuerdan de ellos, en inmunología, que no son únicamente específicos de virus, también algunas bacterias pueden tener proteínas que pueden actuar como superantígenos, y esos superantígenos, supuestamente el reconocimiento, cuando es un reconocimiento normal, recuerda que la presentación se hace en el contexto de moléculas de clase 1 al receptor T a través del péptido, digamos, esa es la señal correcta, pero en el superantígeno hay una unión de las moléculas de clase 2 con el receptor T, pero digamos no es específica, digamos ese superantígeno va a unir de manera inespecífica. Cuando yo lo hago de manera específica con el péptido que yo estoy reconociendo específico, solo voy a activar un clon específico para este antígeno. Pero cuando lo hago así de manera inespecífica, puedo estar activando varios clonos inespecíficos, ¿sí? Entonces, este aumento, esa activación, digamos, policlonal no específica, es lo que nos lleva a esa hiperactivación del sistema inmune, que es lo que se asocia como esa reacción de hipersensibilidad de choque anafiláctico que puede ocurrir en ese tipo de pacientes. Entonces, eso es básicamente. Bueno, ustedes también vieron las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, entonces, por ejemplo, en el caso del virus de la hepatitis B, cuando digamos, como ese sistémico, por tratar de producir para eliminar esas partículas virales, digamos, se forman complejos del virus con los anticuerpos, pero si son muchos y normalmente en el retículo endoplasmático se debe hacer como la eliminación de esos complejos inmunes, pero como hay tantos, entonces se empiezan a depositar en el riñón o en la piel, entonces por ejemplo en el riñón producir glomerulonefritis. Ustedes eso se vieron también reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. Otra manera es generar enfermedades autoinmunes, entonces acá el virus puede ser causante de fenómenos de autoinmunidad por mimetismo molecular entre las proteínas virales y las proteínas del huésped. Entonces, por ejemplo, en el caso del virus del sarampión, la homología con la proteína básica mielina, entonces puede llevar también a una enfermedad autoinmune. En el caso del virus de la rubiola, hay una formación de anticuerpos antibiotipos, entonces también hay una poliprofinopatía, entonces hay una pancreatitis, tiroiditis e hipofisitis. En algunos virus citolíticos, entonces también se pueden estar liberando algunas proteínas membranas, pero digamos alguna proteína de un antígeno viral permanece unida a un antígeno de la propia célula, entonces digamos como que se identifican péptidos, pues se activan antígenos epítopes que están al lado, que pueden también ser reconocidos,
y también llevar a la enfermedad autoinmune. Bueno, eso era todo lo que tenía de patología. Ya después, ustedes en cada modelo viral pues, se van a terminar de ver cómo cada virus puede estar afectando. Eso es básicamente lo que quería presentar. No sé si tienen alguna pregunta. Estos virus, por ejemplo, digamos esos virus citolíticos cuando se van a liberar, recuerden que yo les decía que en la membrana van depositando sus antígenos. Entonces puede haber un antígeno viral asociado a una proteína propia de la célula que está en la membrana y digamos cuando se forma el anticuerpo está reconociendo parte del virus y parte de la proteína propia. ¿Se acuerdan como cuando uno hace esas vacunas conjugadas donde tiene algunas proteínas antenas que no inducen una buena respuesta inmune, que lo lleva uno a un cardio, con una proteína transportada, que uno tiene anticuerpos específicos contra la proteína que quiere, entre el cardio y el antígeno, y así, o sea, eso también puede pasar acá. No sé si hay alguna otra pregunta. Entonces, si no, o sea,